Hola chicos, esta vez nos encontramos para hablar un poco de la Revolución de Mayo de 1810. Pero antes vamos a empezar a ver por qué estaban los españoles en estas tierras, ¿sí? ¿Por qué hablamos tanto de la independencia de España? Y resulta ser que por aquellos años había países que eran muy poderosos y que se dedicaban a conquistar territorios. Ya sea que los exploraran por tierra o por mar, conquistaba todo lo que estaba a su paso. España era uno de esos países. También estaba el Reino Unido, también estaba Francia, pero España era uno de esos países que con sus embarcaciones iba en busca de nuevas colonias. Así fue como un día, donde estaban cerradas las rutas que ellos usaban habitualmente para llegar a las Indias y conseguir productos que necesitaban para comerciar, se presentó ante ellos un navegante llamado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón les propuso a los reyes españoles Isabel la Católica y Fernando que si ellos costeaban, si ellos colaboraban con su expedición, él iba a llegar navegando por el oriente hacia las Indias y traer lo que necesitaban, a cambio de que ellos pusieran el dinero y le dieran lo que necesitaba para la navegación. Así fue como Cristóbal Colón partió en 1492 del puerto de Palos con 3 carabelas y hombres en la tripulación. Esas 3 carabelas estuvieron navegando durante 3 meses. ¿Saben cuántos viajes hizo Colón? Hizo muchos viajes desde Europa hasta llegar a una tierra que él pensó que eran las Indias, pero en realidad a donde llegó fue a Centroamérica. Centroamérica, que en ese momento para ellos era una tierra desconocida. Cuando llegó, pensaron que había llegado a las Indias, pero se encontraron el 12 de octubre de 1492 con un pueblo que lo asombrado, porque en realidad los pueblos originarios que habitaban en el Caribe, esos pueblos creyeron que estos navegantes que venían con esas ropas, que venían con esos barcos, eran dioses y se rindieron delante de ellos. Vinieron, se arrodillaron, los trataron como a dioses, les ofrecieron tesoros y los españoles se aprovecharon de la ignorancia de esta gente y hicieron de todas estas tierras una gran colonia donde pusieron su bandera española. Pasaron 318 años desde aquel momento. Así fue como en estos lugares comenzaron a mandar también los españoles. Así como habían sido conquistados en otros lugares del mundo por los imperios británicos, en este lugar llegaron los españoles y pusieron su bandera. Todo lo que vemos en amarillo es el virreinato del Río de la Plata. ¿Y por qué se llamaba virreinato? Porque en este lugar estábamos bajo el mando del rey de España, pero no estaba el rey y se había nombrado un virrey. En el año 1810 el virrey era Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Este era el representante del rey de España, que era Fernando VII, y tomaba todas las decisiones dentro del virreinato del Río de la Plata. Las decisiones que venían, obviamente, de mano del rey Fernando. El rey Fernando era el rey que ocupaba el cargo real en España. Era un rey que también tenía un espíritu de conquista, pero en ese momento, en Europa, había muchos problemas internos. ¿Saben por qué? Porque se estaba dando un desarrollo de revolución industrial, donde se trataba de conquistar mercados cada vez más grandes. Por eso apareció un hombre llamado Napoleón Bonaparte, que era un emperador francés que tenía unos anhelos tremendos de conquistar toda la península ibérica. Eso quería decir que tenía que conquistar Portugal, pero antes tenía que atravesar España, porque quedaba en el medio entre Francia y Portugal. ¿Qué fue lo que hizo Napoleón? Le pidió permiso al rey Fernando VII para poder atravesar España y llegar a Portugal, conquistarlo y volverse a Francia, pero lo engañó y se quedó también con España. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacó al rey Fernando y puso a su hermano José Bonaparte. José Bonaparte pasó a ser el rey de España. José I, porque como no venía de ninguna dinastía, entonces, fue el primer José Bonaparte.
¿Qué fue lo que pasó mientras tanto? Mientras todo esto pasaba en Europa, ¿qué era lo que estaba pasando en el virreinato del Río de la Plata? Resulta que acá la gente ya estaba muy descontenta. ¿Por qué? Porque el rey de España decía con quién podían comerciar, con quién no se podía comerciar, qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer. Todo venía decidido por el rey de España. Y algunos revolucionarios empezaron a juntarse en secreto en la jabonería de Vieites, que no era de Vieites, pero que Vieites era el encargado. Y se juntaban y pensaban cómo podían hacer para ser libres de España y de su monopolio comercial. Algunas de las personas fueron famosos que se juntaron ahí y que después fueron muy conocidos, como Juan José Paso, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, French, Peruti, que eran personas distintas, Hipólito Vieites y un montón de personas súper ilustres que se juntaban para ver qué era lo que iba a pasar. Lo cierto es que para esta altura ya estábamos en lo que se conoce como la Semana de Mayo. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo de 1810 llega un barco lleno de periódicos que estaban dando la información de lo que había ocurrido en España, que el rey Fernando era prisionero. Y obviamente el virrey Cisneros no quería que esto se supiera, pero el 18 de mayo de 1810 el virrey tuvo que mandar una proclama para informar qué era lo que había pasado y para decir que en el caso que el rey fuese destituido, él iba a ser el encargado de gobernar en estas tierras. Las reuniones continuaron hasta la madrugada del sábado 19 y sin dormir, por la mañana, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al alcalde Lezica la convocatoria a un cabildo abierto. Por su parte, Juan José Castelli hizo lo propio ante el síndico Leiva. Parece que las cosas venían difíciles y que nadie quería ceder. El domingo 20, el virrey Cisneros reunió a los jefes militares y les pidió su apoyo ante una posible rebelión, pero todos se rehusaron a brindárselo. Por la noche, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido del cabildo abierto. El virrey dijo que era una insolencia, pero Rodríguez le advirtió que tenía 5 minutos para decidir. Entonces convocó el cabildo abierto. El 21 de mayo de 1810, a las 9 de la mañana se reunió el cabildo como todos los días para tratar los temas de la ciudad. Este es un cabildo clásico típico de los que estaban en el virreinato. Los temas que se trataban eran relacionados al comercio, a la salud y otros que pasaban en la población. A los pocos minutos, los cabildantes tuvieron que interrumpir sus labores. La Plaza de la Victoria, que ahora es la Plaza de Mayo, estaba ocupada por unos 600 hombres armados de pistolas y cañones. Este grupo de revolucionarios, encabezados por Domingo French y Antonio Beruti, se agrupaban bajo el nombre de la Legión Infernal y pedían a los gritos que se concrete la convocatoria al cabildo abierto y que el virrey sea suspendido. El martes 22 de mayo de 1810, ya desde temprano fueron llegando los cabildantes. Casi todos aprobaban la destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo a través de su voto quien eligiese una junta de gobierno, mientras que otros planeaban que fuese el mismo cabildo el que la decidiera. El miércoles 23 de mayo de 1810, por la mañana se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y elaboró un documento que decía que el virrey debía cesar su cargo y que el cabildo debía conformar una junta que gobernase. El jueves 24 de mayo de 1810, el cabildo designó efectivamente una junta de gobierno, pero el virrey era el presidente de la junta, burlando absolutamente la voluntad popular. Esto provocó la reacción de las milicias y del pueblo. Muchos como Manuel Belgrano fueron perdiendo la paciencia. Dicen que Belgrano dijo: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero yo le derribaré con mis armas. La junta quedó disuelta y se conformó nuevamente el cabildo para la mañana siguiente. El
25 de mayo de 1810, grupos de vecinos y milicianos encabezados por Domingo French y Antonio Beruti se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Poco después se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios. Fueron designados 6 vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti, los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateu. Así comenzaría una nueva historia, el primer gobierno patrio y la primera junta. La junta declaró que gobernaría en nombre de Fernando VII, pero a esto se lo declaró la máscara de Fernando. ¿Por qué? Porque decían que gobernaban en su nombre, pero en realidad lo que tenían en mente era declarar la independencia, pero eso sería en 1816.